Buenos días a todos y bienvenidos a este segundo webinar de la oficina Acelera Pyme. En esta ocasión pues vamos a hablar de dos herramientas que seguramente muchos de vosotros ya utilizáis en vuestras empresas, como son los programas de planificación de recursos y los programas de gestión de la relación con los clientes, RPs y CRMs, más comúnmente conocidos. Hoy nos acompaña Alberto Sánchez, especialista en implantación de este tipo de soluciones de Acelérate con un RP, que nos acompañará durante la jornada de hoy. Mi nombre es Nuño Ayala y como responsable de la oficina Acelera Pyme, pues quería daros las gracias también por hacer un hueco en vuestras agendas y compartir esta mañana con nosotros. Recordaros que la sesión está siendo grabada para poderla compartir a la finalización de la misma con todos vosotros por si tenéis que salir en algún momento, pues para que podáis repasar cualquier contenido. Tenéis a la izquierda una barra, un menú donde podéis enviarnos preguntas a lo largo de la sesión, que tendremos un hueco al final de la misma para resolver o incluso entre algún bloque, puede ser que según el tiempo, como vayamos gestionando, pues puede ser que demos solución a alguna de las preguntas que nos vayáis lanzando, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, vamos a pasar a contaros un poquito cómo hemos distribuido la jornada. En estos primeros 10 minutos os voy a contar yo el papel de FAE y la oficina Acelera Pyme. Así que los que ya hayáis participado en otras sesiones todavía podéis aprovechar estos minutillos para ir a por un café o ir al baño, porque ya os lo conoceréis. Y seguidamente vamos a dar paso a Alberto para hablaros de lo que es estas herramientas que hemos comentado, los CRMs y los RPs, qué funcionalidades ofrecen, casos de uso, las ventajas y beneficios y consejos de implementación. Bueno, como muchos de vosotros ya conocéis FAE, tampoco me voy a parar mucho en explicaros la labor que realizamos. Como sabéis, somos miembros del COE, la antigua CECALE, COE Castilla y León y CEPYME, y al final lo que tratamos es de representar los objetivos de las empresas a través de las asociaciones, siendo interlocutores con las administraciones públicas y haciendo un especial hincapié en el apoyo a la formación y el empleo. Asesoramos también, como sabéis, de manera personalizada a cada uno de vosotros en diferentes ámbitos, como el jurídico laboral, fiscal, ayudas, relaciones laborales, sobre todo temas de digitalización. Como sabéis, hemos llevado a cabo diferentes programas, ¿de acuerdo? Y fruto de este interés en el área de digitalización que nos habéis transmitido las diferentes empresas y que cada día está pues más de moda y más en boca de todos, pues este año hemos renovado uno de los proyectos más exitosos que hemos tenido en los últimos años, como fue la Oficina de Transformación Digital, que estuvo en marcha entre febrero de 2019 y febrero de 2020, pues un nuevo convenio durante 2 años. Arrancamos en mayo de 2021 y vamos a estar funcionando hasta mayo de 2023 en lo que denominamos la oficina Acelera Pyme. También la veréis como OAPI, como comúnmente la conocemos por sus siglas. Este proyecto está impulsado por Red.es a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Secretaría de Estado para la Digitalización y la Inteligencia Artificial. Ha creado una red de oficinas por toda España, en total son unas 27 oficinas y el proyecto tiene un presupuesto de 8 millones de euros, de los cuales pues Red.es aporta 6,3 millones de euros y el resto pues los beneficiarios. Comentaros que estos fondos pues están cofinanciados por la Unión Europea dentro del programa FEDER. Bueno, ¿y qué es la oficina Acelera Pyme? La oficina Acelera Pyme trata de ser un espacio físico y virtual donde atender vuestras preocupaciones en cuanto al uso de tecnología e impulsar la adopción de esta para ayudaros en el proceso de transformación digital de vuestros negocios. Tenemos aquí una oficina física desde donde estoy yo, en la Casa del Empresario, que ya conocéis muchos de vosotros, en la Plaza Castilla número 1 de Burgos. Hemos abierto una nueva página web en acelerapyme.org desde el 1 de septiembre, donde podéis comprobar diferente información relativa a vuestros sectores, tenéis a vuestra disposición herramientas de interés, noticias y sobre todo algo que me parece muy interesante, que es estar atentos de la agenda, porque como veréis,
a lo largo de los próximos meses pues tenemos un montón de actividades organizadas. Por supuesto, nos podéis mandar también vuestras consultas a través del correo electrónico oap@faeburgos.org o llamarnos directamente al teléfono 947-266-142, ¿de acuerdo? ¿Y en qué se encargan o en qué enfocamos estas acciones que os comentaba? Pues por un lado, realizamos acciones individualizadas con cada uno de vosotros porque, como sabéis, cada negocio tiene unas necesidades y una situación diferente, por lo tanto, tenemos que trataros de manera individualizada. Entonces, desde aquí, desde la oficina, pues vamos a realizar los asesoramientos en cualquier ámbito, en cualquier temática, cualquier cuestión relacionada con la tecnología y cualquier tipo de empresa. No hace falta que estéis en un sector concreto, sino que atendemos a cualquier tipo de empresa, sea socia o no de FAE, ¿de acuerdo? Y estos servicios son totalmente gratuitos. Tenéis a disposición, de hecho, también en la página web un autodiagnóstico de madurez digital, donde ya os damos una serie de recomendaciones en las áreas principales, pero también podemos desarrollar unos planes de digitalización mucho más detallados, diseñando un plan de implementación para el futuro en base a vuestras necesidades y vuestra situación actual, como os decía. Y otra de las preguntas recurrentes suele ser el tema de ayudas y subvenciones. Bueno, pues en la página web volvéis a tener una sección dedicada única y exclusivamente a este tema, pero por supuesto nos podéis transmitir vuestras cuestiones y desde aquí pues trataremos de ayudaros en esa búsqueda de financiación pues para hacer un poco más cómodo esa implementación o esa incorporación de nueva tecnología a las empresas. Y por último, las acciones colectivas, dentro de una de las cuales pues, nos encontramos hoy y como os decía, es el segundo webinar online que realizamos y en los próximos meses, como os decía, pues vienen muchos más. También arrancamos hace un par de semanas con los talleres presenciales y, por supuesto, en la agenda pues vais a poder dar seguimiento a los diferentes talleres que vamos a ir organizando para que os podáis apuntar. Y por último, los laboratorios de innovación que pretenden ser un punto de encuentro para diferentes actores dentro de una cadena, una misma cadena de valor de un sector, ¿vale? Para buscar en común, de manera colaborativa, soluciones a las diferentes necesidades que tengáis en ese sector. Así que por mi parte nada más, os dejo con Alberto, que es el verdadero protagonista de la sesión de hoy y espero que podáis disfrutarla y aprender mucho. Alberto, te doy control y todo tuyos. Muchas gracias, Nuño. Paso entonces a compartir la presentación. Bien, creo que ya está, se ve, ¿verdad? Todo perfecto. Bien, estupendo. Pues una vez más, muchas gracias, Nuño, y gracias también a la FAE de Burgos por darnos este espacio y la oportunidad de hacer esta presentación. Comentaros un poco, me presento, soy Alberto Sánchez, soy ingeniero industrial. Mi ámbito de especialización como Key Account Manager de Acelérate con un ERP es la aplicación de tecnología y en especial de CRMs y ERPs el ámbito de mejora de las empresas o de digitalización de empresas. He participado en proyectos de implementación en Wondo, por ejemplo, una spin-off de Ferrovial Movilidad, en proyectos de Alsa Ferrocarril, en empresas de importación o exportación de bienes o mercancías, de instrumentos, de empresas industriales y un conjunto de ejemplos en 7 años de desarrollo profesional en el ámbito de la consultoría. Acelérate con un ERP, nuestro proyecto es una ingeniería y una integradora de CRMs y ERPs en negocios de todos los sectores y tamaños y desde abril del 2020 somos además partners oficiales del programa Acelera PYME del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y del Gobierno de España, que a través de redes está creando ese ecosistema de apoyo a la digitalización de la empresa y de la industria. El alcance de la presentación de hoy abordará, como bien ha anticipado Nuño, un desarrollo sobre CRMs
que nos ofrece, contemplará un nivel de granularidad avanzado como para cubrir tanto a alguien que todavía no ha empezado con la integración de un CRM como a alguien que todavía lo tiene, pero a lo mejor no está en este nivel de desarrollo. Hablaremos de tecnologías habilitadoras, haremos un caso de uso y luego un segundo bloque donde hablaremos de RP, tanto en todas esas vertientes de RP que quizá cada uno de nosotros conocemos, el RP para facturación y contabilidad, el de operaciones, el de gestión de personal y proyecto, y también aquí mencionaremos tecnologías habilitadoras. Y por último, un tercer bloque de consejos para la transformación digital de cada negocio y ventajas globales de implementar un CRM o un RP. Ahora, a continuación, para favorecer que aquellas personas que pudiesen no tener a lo mejor una conexión o ancho de banda de Internet, voy a centrar la presentación en estas slides. Y si no hay ningún problema, entiendo que seguís viendo toda la presentación en su conjunto. Bien, ¿qué es un CRM o un RP? CRM viene de las iniciales de Customer Relationship Management, que viene a ser la gestión de la relación con los clientes. Es una tecnología que almacena y centraliza toda la información de tus potenciales clientes o de tus cuentas y un recurso para sistematizar las interacciones que tengas con ellos y dar seguimiento a las oportunidades comerciales. En sí mismo, pues es una ayuda para aumentar la eficiencia en los procesos de marketing, de ventas y en la atención al cliente de negocio. ¿Qué capacidades puede llegar a ofrecernos un CRM? Bien, un CRM nos permite tener en una sola ficha toda la información de un contacto, de un cliente o de una oportunidad de negocio, porque son las tres escalas que tiene un CRM. Un lead o posible cliente es aquel interesado mínimamente en la empresa o en los productos o servicios que ofrecemos. Cuando ya somos capaces de poner nombre y apellidos a la oportunidad, entonces lo convertimos a una cuenta, que es la empresa sobre la que se presupuesta o factura, un cliente o contacto y una oportunidad de negocio. En ese sentido, esto nos permite tener totalmente identificadas todas esas interacciones que mantenemos con ellos, desde notas que ha podido tomar nuestro equipo comercial, emails intercambiados con esta persona, historial de visitas a nuestra página, campañas con las que les hemos impactado. Y luego, gracias a la integración que tienen los CRMs con RPs, incluso podemos tener trazabilidad de los pedidos que nos ha realizado en el pasado, envíos que pueda tener pendientes, presupuestos, facturas, datos o información de contacto y, como no, recordatorio de siguientes acciones y reuniones previstas con esta cuenta o con este lead. Al final, un CRM acaba siendo una agenda 2.0 de contactos y potenciales de negocio que reemplazarán pues, las notas o cuadernos de papel en los que ciertas empresas llevan el seguimiento de estas oportunidades o, en algunos casos, hojas de cálculo, cambiándolo por una base de datos 365 de 360 de la cartera de negocio y accesible desde cualquier lugar. ¿Qué más permite hacer un CRM? Pues registrar y documentar todas las llamadas, correos electrónicos y reuniones intercambiadas con cada uno de esos registros. Esto incluso incluye también esos recordatorios de las siguientes acciones. Y está previsto o está formulado para ser un recurso multicanal, es decir, que sea desde donde nos contacta esta persona, tengamos trazabilidad en esa misma plataforma para hacerlo sencillo para nuestro equipo. Esto nos permitirá agendar reuniones, encuentros físicos o virtuales con clientes o posibles clientes o empleados, para reuniones comerciales, de servicio, de proyecto. Muchos CRMs incluso tienen integradas una suite de plataforma para teleconferencias. Está también la posibilidad de sincronizarse con calendarios, no solo los nativos que ofrece el propio CRM, sino conectables con los que utiliza el equipo en su agenda de acciones diarias. Hablamos de sincronizarse con Google Calendar o Microsoft Outlook, y algunos incluso ya dan la posibilidad de que el cliente sea capaz de gestionar una cita de manera autónoma, reduciendo ese tiempo de intercambio de disponibilidades. Es decir, le creamos al cliente una landing, habilitamos que nuestro equipo tenga un slot de tiempo disponible cada día y es el cliente el que autoagenda las sesiones, de nuevo en aras de esa eficiencia del tratamiento de cuentas. Al final, uno de los valores añadidos de un CRM acaba siendo identificar, dentro de los límites de los derechos de protección de datos, cuál es el origen de tus clientes y de posibles clientes para descubrir dónde te han conocido, si ha sido en una feria sectorial, en una campaña en Google,
marketing, un formulario en la web, y de ese modo podemos evaluar cuál es el rendimiento de cada una de nuestras acciones de marketing y comercial y sacar un retorno de esa inversión. Además, gracias a que cada posible cliente o contacto tiene trazada ese origen, podemos hacer comunicaciones personalizadas. Gracias a que podemos segmentar, por ejemplo, los clientes que vienen de una fuente o los clientes que tienen determinada caracterización común para enviarles pues, un correo electrónico en conjunto. Y podemos también evaluar el rendimiento de nuestro funnel o embudo de conversión dependiendo de canal de captación, dependiendo de tipo de industria y de pues, distintos factores que obviamente están muy relacionados con la casuística concreta de cada negocio. Al final, podemos implementar también herramientas que de un modo automatizado nos permiten tener esa primera fase de cualificación de un lead, reduciendo el tiempo de nuestro equipo comercial a través de la estructura o programación de flujos de trabajo. Muchos CRMs, incluso sin grandes conocimientos de programación, nos permiten ejecutar una rutina automatizada donde le digamos cuando un campo, por ejemplo, de producto sea mi producto B o mi servicio A, entonces lanzamos un correo electrónico concreto o agendamos a su responsable de cuenta una reunión un día más tarde de la acción de entrada de ese registro en el CRM, lo cual, como imaginaréis, supone una reducción drástica de la carga de intercambio de comunicaciones entre comercial o responsable de cuenta y cliente o posible cliente. Podemos implementar también macros, pero en general se puede automatizar mucho ese flujo de actuación. La mayoría de los CRMs tiene la posibilidad de meterles variables personalizadas. Ya no solo es el nombre de contacto, la dirección de email y un teléfono, sino que hablamos que incluso podemos agregar datos sobre localidad, industria, cargo de empresa, productos o servicios que nos ha comprado recientemente, suscripciones activas si las tiene y cualquier otro atributo que sea relevante para el negocio. Incluso no solo atributos de caracterización, sino también atributos de interacción con la empresa, ya sea efectos de comunicaciones, que hayan abierto el correo electrónico en los últimos 30 días o incluso una capa de análisis superior, evaluación del rendimiento en ventas. ¿Cuándo ha sido la última vez que compró este cliente? Bien, pues vamos a impactar a aquellos que lleven 6 meses sin comprarnos. Como están etiquetados a nivel de atributos, vamos a poder filtrar y sacar todos esos segmentos. O vamos a hacer una campaña especial para aquellos que nos han comprado más de 3 veces este año. O quiero tener una atención personalizada y hacer una llamada de refresco a aquellos clientes que han gastado en el último año más de 10.000 euros en nuestra empresa. Entonces, este tipo de segmentación en base a los hábitos de consumo también es una posibilidad de los CRMs. Incluso, muchas veces, para tener una facilidad a la hora de asignar esa puntuación de interés de ese cliente, los CRMs ya comienzan a integrar sistemas de lead scoring o de implementación de reglas de puntuación. En este sentido, una característica como esta nos permitiría decirle al CRM, bien, asígnale, por ejemplo, 10 puntos a los clientes que estén en este vertical de negocio y que les hemos conocido en la última feria comercial. Y además, por cada correo electrónico que nos abran, le agregamos 5 puntos. Si nos hacen un comentario por redes sociales, el CRM automáticamente le agregará tantos puntos. Y eso hará que el sistema de puntuación ubique a ese cliente en un estado de interés para el equipo comercial o el responsable de ventas que nos ayude a priorizar la atención en aquellos clientes que están demostrando una vinculación más activa con la marca, porque al final todos tenemos un recurso muy valioso que es el tiempo y siempre pues habrá que tratar de priorizar la asignación o la interacción a aquellas cuentas que puedan ser más propensas a hacer una compra o incluso saber las que no lo son, investigar el porqué y tratar de mejorar los mecanismos internos de la empresa para desarrollarlas. Al final, la asignación de cuentas en el equipo comercial también se puede hacer de manera automática. Podemos asignar en base a un criterio de un campo del CRM que atienda a esa cuenta un comercial concreto.
por ejemplo, en base a atributos de localización, porque nos interese que tengan un soporte local, o bien porque haya ciertas personas, empleados de la empresa, que sean especialistas en un producto o servicio concreto y nos interesa que si ese lead o posible cliente nos entra con interés en ese instrumento, en esa tecnología, en ese producto, le atienda a la persona que más información técnica le puede aportar. Al final, esa involucración del equipo comercial también nos sirve para crear dashboard de rendimiento del equipo de ventas. Podemos hacer una valoración del rendimiento del equipo general en su conjunto, de la empresa general en su conjunto. Podemos hacerlo por regiones, podemos hacerlo por vertical de negocio o incluso podemos hacerlo individualmente. Es decir, podemos tener la posibilidad de, a golpe de vista, tener caracterizado pues quiénes son los comerciales o personas de nuestra empresa que generan mayor volumen de negocio y que también sean owners o propietarios de X número de registros, no solo para saber la cantidad, sino la calidad, es decir, el nivel de conversión de registros de interés o de presupuestos que puede tener cada persona. Y bueno, pues aterrizar a un nivel de granularidad en el estudio de rendimiento de equipo comercial más allá de lo que son ventas, para tratar de pues reproducir los patrones de éxito de equipo comercial interno entre el resto de personas del equipo y mejorar globalmente como compañía. Incluso muchos CRMs ya empiezan a aplicar sistemas de gamificación y de compensación por objetivos, es decir, podemos tener monitorizado el rendimiento de cada persona en nuestro equipo de ventas y cotejarlo con el valor objetivo que tendría pues para el trimestre, para el año o bien a escala local para la región en la que trabaja y asignar, gracias al CRM, una serie de insignias o trofeos que ya veríamos en la práctica cómo se traducirían en compensaciones reales, pero que un poco introduce ese concepto también de gamificación y de estímulo a tratar de mejorar como persona, como empleado de la empresa y tener una trazabilidad dentro del CRM ya también es posible. Al equipo comercial que gestiona cuentas, obviamente lo que interesa es ayudarle en su día a día, porque un CRM implica entrada de datos y al final cuanto más sencillo sea para esa persona la entrada de datos, mucho mejor, porque al fin es una herramienta para él y no una carga. De ese modo, muchas herramientas CRM ya empiezan a integrar soluciones como, por ejemplo, escaneo de tarjetas, de manera que tras una visita, si un comercial tiene 200 tarjetas de potenciales clientes, tenga una manera inmediata de escanear y parametrizar e inyectar al CRM los valores del contacto que ha conocido. Y también ya hay soluciones para que los responsables de empresa puedan generar, sin necesidad de programación, simplemente arrastrando campos y personalizando formularios que luego generan una URL donde se puede compartir en nuestra página web y de esa URL lanzarle campañas a esa landing page o página destino para recoger datos de posibles clientes y luego documentar cuál es el éxito de ese formulario web de captación. Volviendo al tema de las fichas de oportunidad, un CRM nos va a permitir tener un seguimiento muy sencillo, muy intuitivo de cuál es la evolución de una fase de venta en nuestra empresa, desde el momento de la generación de esa oportunidad hasta el momento del cierre, para que sea sencillo acudir al CRM, a la ficha y ver a golpe de vista en qué situación se encuentra, quién es el agente responsable de esta oportunidad, cuál es el activo relacionado con esta posible venta, notas que se hayan producido en el intercambio de comunicaciones con el posible cliente y los datos de contacto y cuenta para tener un rápido acceso a formalizar este posible pedido. Y no solo individualmente, sino que también el responsable de ventas o el gerente de la empresa podrá tener una fotografía global de la situación de su portfolio de oportunidades vista o bien a nivel de embudo de conversión, donde podrá pinchar en cada una de estas fases y ver el importe económico que tendría en cada una de ellas, fase que necesita análisis por parte del cliente, fase que está en negociación de presupuesto o fase cerrada. Y también muchos CRM empiezan a integrar sistemas de inteligencia artificial que son capaces, basados en las interacciones y oportunidades pasadas, de calcular una estimación, un índice de estimación de probabilidad de éxito de esa oportunidad. Si ha estudiado la frecuencia de respuesta de correos o de interacciones de casos pasados
y estamos hablando de un producto semejante en una empresa afín, nos puede pues poco anticipar que hay más probabilidad de cerrar una propuesta que otra y si además tenemos ya indicado un ticket de venta alto combinado con una probabilidad alta, obviamente a la hora de dirigir los esfuerzos de mi mañana como responsable comercial, si tengo poco tiempo, los voy a dirigir hacia aquellas oportunidades más próximas a cerrarse o con un impacto mayor en la cuenta de resultados del negocio. Al final también un CRM nos ayuda mucho con la sistematización de los flujos de trabajo, con los workflows. Es muy sencillo también diseñar un proceso operativo para atender a posibles clientes, aplicación de políticas de descuento, pues pasos para hacer la cualificación de un posible cliente mediante la programación de workflows dentro de los CRMs. Esto nos permite que a medida que va avanzando de fases una oportunidad, sea necesario que el responsable de desarrollo de esa oportunidad vaya haciendo los pasos que consideremos. Por ejemplo, en una empresa que ofrece servicios, si hay cierta sensibilidad a la confidencialidad, a lo mejor en un paso 3 es necesario la firma de un contrato de confidencialidad. Bien, pues para que no se le olvide al responsable de cuenta de pedirlo, el propio CRM puede asistirle y recordarle que no puede pasar a la siguiente fase sin haber entregado ese documento. En aras también de mejorar las interfaces de entrada de datos, que eso es súper importante para que el equipo comercial esté comprometido con rellenar esos datos, nuestra recomendación es hacer muy sencillas las interfaces de entrada de datos. Y si es posible, además, separar canales de desarrollo de oportunidades que sean de índole diferente. Por ejemplo, no es lo mismo el ciclo que vive una oportunidad de venta de un servicio que de un producto, aunque la empresa venda tanto productos como servicios. Por lo tanto, ¿por qué vamos a mostrarle al responsable comercial los mismos campos que le da sensación de demasiada información y quizá genera un rechazo con este? No, vamos a hacerlo sencillo, vamos a mostrar los campos cuando realmente sea necesario mostrarlos y de acuerdo al ciclo concreto. Y eso es lo que se puede hacer gracias a las reglas de diseño de campos. También puede ser muy interesante para supervisar las acciones de este equipo comercial, poder ofrecerles recordatorios o alertas, como este caso, por ejemplo, si está tratando de aplicar un descuento a una cuenta y por política interna no podemos aplicar un descuento si la oportunidad está por debajo de 10.000 euros, pues entonces si él intenta aplicar un descuento de un 25%, si él y ella lo intenta aplicar, recibe una notificación de no es posible aplicar este descuento a este cliente. Y además de la verificación, digamos, autónoma o supervisada, también pueden estar aplicadas en un CRM reglas de escalado para verificación de datos por parte de una persona supervisora de la persona o del empleado que hace la entrada de datos. Por ejemplo, es muy frecuente encontrar que tenemos muchos, se llaman junk leads o leads basura que nos entran bien porque son datos falsos, datos de contacto incorrectos donde el posible cliente se le ha olvidado añadir un .es a su correo electrónico y nos va a fallar la comunicación, datos de la competencia que trata de saber nuestras últimas novedades y podemos aplicar una capa de revisión de calidad de datos y garantizar que un nuevo registro no llega al CRM si no ha tenido la supervisor de un manager de zona, de un manager de área o en general de un gerente, porque trato de explicar soluciones a todos los tamaños de la empresa. Podemos estar hablando de una empresa con su equipo comercial y responsables comerciales, o podemos estar hablando de empresas que pues son 4 socios y entre los 4 socios hacen todas las labores, pero siempre está bien que haya una persona que a lo mejor pueda chequear o revisar el trabajo de otros empleados o socios de la empresa. También podemos generar reglas que se desencadenen, y esto merece la pena también reseñar ejemplos, en base a, por ejemplo, cuando entre un dato en el CRM, un registro en el CRM, si ese registro tiene, por ejemplo, una característica concreta, entonces podemos desencadenar diferentes acciones. Una puede ser un correo electrónico, otra puede ser programar una tarea para que su responsable haga algo 2 días después de la entrada en este registro. Podemos lanzar un SMS. Podemos abrir un webhook para la conexión con una plataforma de otro servicio tercero. O podemos etiquetar ese contacto con una característica concreta. Podemos hacer acciones instantáneas o incluso acciones basadas en tiempo.
Y al final, si por ejemplo estamos hablando de un envío de un correo electrónico, no tiene sentido que el correo electrónico se tenga que generar manualmente cada vez, sino que lo que hacemos es, en el CRM tenemos un espacio de bibliotecas de correo electrónico con plantillas, y esas plantillas serán reutilizables y las podemos seleccionar aquí cuando queramos desencadenar esta acción. Este esquema que veis aquí es un esquema plug and play que tienen ya bastantes CRMs, por lo que la programación de este tipo de reglas es bastante accesible. Reglas y recordatorios para que facilite un poco que el equipo comercial tenga con el CRM una verdadera ayuda. Esta omnicanalidad que trasladaba antes nos permite que en una ficha de un posible cliente directamente ahí podamos hacerle el envío de un correo o la propia llamada. ¿Cómo se hace esto en un CRM? Pues integrándonos bien con los servidores POP3 o IMAP o SMTP para envío o recepción de correos electrónicos. Esto ya es posible. O bien podemos integrarnos con centralitas telefónicas virtuales tipo Twilio, por poner un ejemplo, que nos permite directamente tocando un botón hacer una llamada y que esta quede registrada en la propia ficha de cliente. O bien conectarnos a las redes sociales. Al fin es un poco la idea no salir de la ficha de cliente para hacer todas las acciones necesarias y mejorar o ser más eficiente con el tiempo del que disponemos. Luego los CRMs, esta última parte del lado CRM, son muy potentes en la parte de análisis de la información. Un CRM te va a permitir disponer de un cuadro de mandos integral con toda la información clave del negocio para que puedas evaluar día a día esas métricas. Ya no solo las tradicionales ventas por región, ventas por producto, por comercial, ingresos por trimestre, sino aumentar un nivel de granulometría hasta estar hablando de número de registros que se me producen por cada canal de marketing, porcentaje de conversión de presupuestos a facturas dependiendo de la región, del producto o del comercial. Y aquí, pues, este tipo de análisis merecería casi más una sesión entera. Simplemente pues son pinceladas de lo que puede llegar a hacer un CRM. Son potentes en representación de gráficos, son potentes en análisis estadístico. Por ejemplo, otro caso que se me ocurre es, puede interesar hacer un análisis de cohortes para evaluar qué es lo que hacen los registros que nos han entrado en un mes concreto, por ejemplo, estos registros, qué hacen a lo largo de los 10 años subsiguientes a la entrada en julio del 2018 a nuestro CRM. Y por qué tienen en mayor promedio un nivel de ventas superior a unos registros que pudiesen haber entrado en junio del 2018. Es decir, ¿qué hicimos este mes para que este análisis de cohortes nos diga que estos usuarios han sido más rentables para la empresa? Porque entonces vamos a detectar esos patrones y reproducirlos a la acción global de marketing y comercial de la compañía. En este sentido, en el mundo del marketing, es complejo medir el modelo, lo llaman el modelo de atribución que me ha generado la venta. Es en Google Ads y luego resulta que el cliente nos ve en Facebook y luego resulta que nos ve de un producto que nosotros vendemos y finalmente convierte a través de ese último canal. ¿Cómo determinamos cuál es el canal que nos ha generado la venta? Bueno, pues un caso, por ejemplo, puede ser haciendo un análisis de cortes como este que hemos presentado. Y por último, a nivel de complejidad de análisis de un sistema CRM, ya están las capas de inteligencia artificial que son capaces incluso de recomendarnos en base al análisis que han hecho de los correos electrónicos, por ejemplo, intercambiados con un lead, cuándo es la mejor hora para contactarle, que así nuestro correo electrónico está el primero en su bandeja de entrada para recibir la mayor atención de ese cliente, o hacer un forecasting, una predicción de ventas muy precisa, porque no se está basando en los datos del trimestre anterior o un estudio interanual, sino que además estás analizando la situación del trimestre, del mes o del día en curso para hacer esa proyección de resultados a medio y largo plazo. Los reportes, es una cosa fundamental también, que los CRM reducen mucho tiempo de reporting del equipo. Ya no es necesario que nuestro equipo esté permanentemente haciendo informes sobre resultados. Ahora los hace el CRM por nosotros. ¿Qué tipologías de report nos ofrece un CRM habitualmente? Pues fundamentalmente pues hemos planteado aquí mostrar 3 de ellas. Las que son informes que son programables y autoenviados por correo electrónico en una fecha concreta. Los informes en CRMs un poco más avanzados que se pueden compartir, informes o dashboard con una URL a la que podemos dar acceso a ciertas personas dentro de la organización. Y por último y más completo, los informes dinámicos, que permiten que viene el responsable de ventas o viene el gerente de la compañía,
pueda desarrollar internamente el informe, incluso llegar hasta los datos subyacentes que hay debajo de cada barrita de un gráfico. Todo esto es posible y ya no es necesario preparar el informe y dedicar muchas horas al final de mes de nuestro equipo, porque ese tiempo mejor lo vamos a dedicar a donde ese equipo aporta más valor, que a lo mejor es en la conversación con el cliente o es en el análisis estratégico de situación. Por último, un CRM empieza a incorporar ya sincronización con aplicaciones de terceros. Ahora mismo podemos, gracias a las APIs o SDKs de tecnologías de CRM o de plataformas de terceros, conectarnos con activos de información de otras fuentes de datos. Por ejemplo, podemos conectar el nivel de ingresos que tiene nuestra compañía y vincularlo a las campañas que estamos haciendo en Google Ads. Pero a las campañas, fijaos, hasta un nivel de detalle de aterrizar la palabra clave del anuncio de Google Ads y el retorno que nos está generando en ventas. Ya no solo el retorno en clics o impresiones que nos puede generar la consola de Google Ads o de registros creados, sino ya avanzar incluso hasta las ventas o el histórico de esos clientes. Bien, una vez analizado todo este recorrido de potenciales que tiene un CRM o de ventajas y valores añadidos que tiene un CRM, ¿qué tecnologías habilitadoras podemos adoptar en nuestra empresa para empezar a trabajar con un CRM? Pues tenemos muchos ejemplos en el mercado. Por hacer un rápido recorrido, tenemos plataformas como Pipedrive, Sugar CRM, Salesforce, Microsoft Dynamics, Odoo o HubSpot. Pero por la escalabilidad, por la capacidad de personalización, por la sencillez en el uso para el cliente, la conectividad con otras aplicaciones, por el precio y por una serie de condicionantes, nosotros nos hemos especializado en Zoho. Zoho CRM es una tecnología que básicamente supone una suite global de aplicaciones. Ya hay personas que empiezan a llamarlo el sistema operativo de las empresas y en particular, aterrizándolo en lo que se refiere a CRM, tiene un módulo que se llama Zoho CRM, tiene un módulo que se llama Zoho Campaigns que sirve para lanzar correos electrónicos y newsletters o hacer embudos de conversión vía email, Zoho Forms para hacer formularios, Zoho Social para hacer interacción con redes sociales, para, por ejemplo, programarnos el contenido que va a salir en las redes sociales en la próxima semana sin tener que hacerlo al día, Zoho Survey para hacer encuestas a clientes o Zoho Desk si queremos canalizar una consola común como Helpdesk de atención al cliente y centralizar, sea cual sea la fuente, en una gestión de, digamos, ticket de soporte, cuando hablamos de servicios que implican un soporte postventa posterior. Luego el resto de componentes o de módulos de la suite de Zoho relacionados con el RP lo vamos a ver al final de la parte de los RPs. Y en ese sentido, además, para quienes se queden hasta ese punto de la presentación, daremos una licencia gratuita para que podáis probarlo en vuestra empresa y ver qué partido le podéis sacar. Pero vamos a aterrizar un caso de uso ficticio de CRM para que podáis llegar a ver sobre casos concretos cómo se puede usar esta tecnología en una empresa. Y vamos a poner nombre y apellidos ficticios a los personajes y empleados de esa empresa. Y en este caso tendríamos a María, responsable de marketing, y a Pablo, responsable comercial de una empresa de componentes industriales de Burgos, no podía ser de otra manera en esta presentación, que desean lanzar una campaña para vender un stock de componentes de productos que tienen en el almacén y que su proveedor ya les ha anticipado que la referencia va a quedar obsoleta por una sustitución o una mejora, en cambio. Obviamente las dos personas están interesados en vender ese stock, dar salida a ese stock y formular una estrategia de comunicación y marketing que combina los esfuerzos de ambos departamentos. Aquí esta estrategia como tal se puede hacer teniendo CRM o sin tener CRM, pero vamos a ver un poco los retos que hay detrás de hacer esto sin un CRM. El target 1 para esta campaña, ¿qué sería? Pues sería una venta cruzada. Aquellos clientes que ya están activos en nuestra compañía, que ya nos han comprado algo en el pasado y puede interesarles este producto, ¿no? Entonces, vamos a analizar el target de esta campaña analizando los clientes sensibles a esta novedad. ¿Cómo analizamos esto sin un CRM? Realmente es muy complicado. Y un CRM, sin embargo, gracias a las etiquetas, los filtros o al histórico que está conectado con el RP de ventas, podemos lanzar una campaña específica para ese perfil de clientes afines. A continuación, se lanzará una campaña de email marketing a ese segmento de cuentas. Cuando se lance esa campaña, vamos a hacer una llamada a visitar una web concreta, la de la ficha del producto que queremos vender. Por lo tanto,
los visitantes que, fruto de ese correo, visiten la ficha, pasarán a tener, si lo aceptan por protección de datos, una cookie, y esa cookie nos va a ser un elemento importante, ahora lo explicaré, para activar una campaña de remarketing de display en Google Ads, por ejemplo, y una campaña de remarketing en Facebook e Instagram. Ahora a continuación explicaré exactamente qué es esto, pero básicamente un remarketing, para quien no lo conozca, es la posibilidad de impactar con un anuncio a alguien que ha hecho una acción anterior, como por ejemplo visitar una página concreta de tu página web o el evento que nosotros marquemos como relevante. Y por otro lado tendríamos un target 2, que es, vamos a ofrecerle este producto a nuevos clientes. ¿Cómo hacemos este estudio estratégico y cómo lo implementamos en un CRM? Bueno, pues primero habría que consultar el margen bruto de la pieza que queremos vender. Aplicando la oferta, obviamente, vamos a tener una ganancia específica. En este caso, María y Pablo han determinado que esta pieza va a suponer un margen bruto de 400 euros. Asimismo, analizan el historial de compras del cliente o de los clientes de su cartera actual, filtrando y detectando aquellos del CRM que compran habitualmente esa pieza, y descubren que los que compran habitualmente esa pieza, además, pues por la tipología de industria o de sector en el que están, acaban comprando también productos hasta generar un lifetime value o un valor de vida de cliente en la empresa, un valor económico de 6.000 euros. Luego ya sabemos que más o menos tenemos un techo para fijar el coste de adquisición máximo de un cliente, y deciden pues implementar una campaña de Google Ads de búsqueda con un coste de adquisición máximo, ojo, de adquisición, no de clic. Luego habría que aplicar ciertos porcentajes de conversión para captar esos nuevos clientes. Al final, la ejecución, en resumen, es: acudimos al CRM, introducimos como filtro clientes de cartera que ya han consumido este producto, generamos una vista personalizada de clientes con ese criterio, ya tenemos el segmento al que queremos impactar, diseñamos una plantilla de comunicación y le ponemos un botón de acceso al final para que vayan a la ficha de producto. Obviamente estará traqueada para luego ver en Google Analytics cuando han pinchado. Le programamos una regla de automatización en el CRM que genera una tarea al comercial especializado en ese producto. En el mismo momento en el que ese cliente o posible cliente pulsa en el botón del correo electrónico, automáticamente a Carlos le sale en su CRM una tarea de que tiene que llamar a ese cliente porque verdaderamente tiene un interés. Claro, imaginaros la sorpresa de ese posible cliente de Carlos, perdón, me he equivocado. Pablo llamará a Carlos, ese posible cliente interesado que acaba de ver el correo, y después de llegar a aterrizar en la ficha de posible cliente, está recibiendo la llamada de Pablo. La impresión es muy positiva porque en ese momento las dudas que pueda tener con las características de ese producto o de ese servicio se las resuelve al momento Pablo, y el cliente dice: Polín, si son tan eficientes con la atención que me están dando, probablemente voy a confiar en esta empresa porque cuando sea cliente suyo van a también ser muy eficientes en la atención de mis necesidades. Entonces, Carlos, en ese momento, gracias a tener integrado el ERP con el CRM, tiene la capacidad de generar ese presupuesto por la pieza, y nada más colgar la llamada, en 10 minutos, el posible cliente ya tiene el presupuesto. Por lo tanto, está todavía más sorprendido con la agilidad. Y, por supuesto, Pablo, encantado porque no ha tenido que consultar al back office de ventas cuál es el precio que puede aplicar, si ese cliente tiene una promoción activa, si no, y tiene todas las herramientas para preparar la propuesta comercial. Al final, el cliente ya tiene pegada esa cookie en su ordenador, por lo tanto, en los días subsiguientes empieza a ver, por ejemplo, mientras ve su periódico digital favorito, empieza a ver el recordatorio de la oferta. O bien la vuelve a ver cuando estaba viendo las fotos de sus amigos en Facebook. Por lo tanto, tiene un permanente y continuo recordatorio que le sirve para recordar día a día a su jefe de compras que tiene previsto un presupuesto para convertir y que necesita esa mercancía. Por lo tanto, el CRM de la empresa, que también tenía una regla programada, y con esto sería la última regla que ejemplifico aquí, tenía una regla programada para Pablo, para que pasados 3 días después de emitir el presupuesto llamase a Carlos, pues Pablo enseguida recibe su alerta al abrir el CRM esa mañana, llama pasados 3 días a ese cliente y coincide con que el posible cliente ya tiene la respuesta de su jefe de compras y cierran la venta. Al final, como veis, es un proceso que, si imaginamos cómo hacer esto sin tener un CRM parametrizado,
llevaría un tiempo de consulta, de análisis, de comunicaciones que hace poco eficiente el trabajo del equipo o desde luego menos eficiente que teniéndolo. Por lo tanto, al terminar la campaña, Marketing y Pablo analizan los informes que el CRM automáticamente ha ido generando cada día y analizan las métricas claves de este proyecto y se sientan a evaluar pues, los aspectos que más éxito han tenido o los que son mejorables. Además, sin darse cuenta de que el CRM, sin saberlo ellos, ha estado incorporando sus propios aprendizajes y en la siguiente campaña nos recomendará cómo enfocar ciertos atributos o aspectos de comunicación o de oferta, ¿no? Por lo tanto, esto sería un ejemplo de cómo un CRM nos puede ayudar en un ejemplo concreto. Obviamente, luego esto habría que aterrizarlo en cada circunstancia particular, pero sí que creo que puede ejemplificarlo y resumir cómo aterrizamos todas esas ventajas. A continuación, una vez visto este caso de uso, esas funcionalidades y las tecnologías habilitadoras de CRM, vamos a pasar a la parte del ERP. ¿Un ERP qué es un ERP? Un ERP viene de Enterprise Resource Planning o planificador de recursos empresariales y en este sentido es una tecnología que centraliza y unifica los procesos y operaciones de la empresa en una plataforma única. Es un recurso digital para atender a necesidades de tu departamento de administración en lo que se refiere a presupuestos, facturas, órdenes de compra, órdenes de venta, albaranes, inventario, almacenes, pero también personal y gestión de proyectos. Y complementa o incluye al CRM de la empresa. ¿Qué capacidades tiene un ERP? Un ERP al final es una herramienta, yo digo, uno para todos, todos para uno. Al final agrega los activos digitales que involucran a todos los departamentos de la empresa. Marketing y ventas con el CRM que ya hemos visto. Administración y finanzas. Toda la gestión del supply chain management, que es la gestión de la cadena de suministro. Todo lo que se refiere a inventario, pedidos, almacenes. Y cómo gestionamos las nóminas del personal, el intranet, el seguimiento de sus tareas, la gestión de sus permisos y vacaciones o la gestión de los proyectos internos de la empresa. Al final, todas estas funcionalidades tienen como diversas capas de ERP. La más conocida quizá es la de facturación y contabilidad. Cuando alguien dice ERP, tengo un ERP, piensa quizá directamente en la parte de facturación y contabilidad. ¿Qué es esta parte que me permite integrar dentro de la empresa? Pues fundamentalmente una fotografía instantánea de la situación contable y de la tesorería de la empresa. Un ERP pues, permite tener una representación en tiempo real de los ingresos y gastos que tiene el negocio y hacerlo sin necesidad de esperar a tener un informe de un despacho gestor o del departamento de contabilidad. Por poneros un ejemplo, nosotros en el formulario de diagnóstico que tenemos del potencial de digitalización en nuestra web de Acelérate con un ERP, nos encontramos con un gran número de empresas que reciben o bien anualmente o bien trimestralmente, en el mejor de los casos, toda la información de pérdidas y ganancias, balance y mayores de su negocio, en el mejor de los casos, porque a veces llega anualmente. Y nosotros consideramos que, dadas las actuales necesidades del mercado, el dinamismo que tiene, es fundamental tener los datos del negocio en tiempo real. Porque al final una empresa tiene que tomar decisiones estratégicas en el día a día de inversiones, de adquisiciones, de campañas de marketing y al final no olvidemos que también que las empresas mueren no por tener pérdidas, sino mueren por una falta de caja. Por lo tanto, si no tenemos un reflejo constante y continuo real en nuestro negocio que podamos ver día a día, realmente podemos incurrir en un riesgo grande o pues retrasamos mucho nuestras decisiones y tenemos que evaluar los KPIs en periodos mucho más cortos. Por eso los RPs tienen la capacidad no solo de generar dashboards, sino también igualmente de mandarnos los reports por correo electrónico con la frecuencia que queramos. También son en sí mismo, obviamente, una herramienta para la generación de presupuestos y facturas. Esto nos hace poder precargar en el sistema pues ciertas plantillas de factura o plantillas de presupuesto. Por ejemplo, tener una plantilla para servicios, tener una plantilla para productos o tener una plantilla para productos de un tipo u otro, porque ciertas ofertas pueden tener unas consideraciones diferentes, pero que sean comunes o extrapolables a ciertas líneas de negocio. Por lo tanto, si lo tenemos en forma de plantilla, por un lado le damos autonomía al equipo comercial o de ventas y por otro lado también tenemos cierta seguridad jurídica con que están empleando las plantillas adecuadas.
y les generamos esa libertad interna. También reducimos el tiempo de creación de los documentos por estar conectados al inventario en tiempo real. Si el RP, cuando yo estoy creando un presupuesto, cuando escribo las 3 primeras letras del objeto del producto que quiero incluir, ya me está sugiriendo un producto que está al inventario y me está diciendo cuánto tengo en stock, cuál es el precio y me lo autorrellena, obviamente el tiempo que voy a dedicar a generar ese presupuesto se reduce muchísimo. Si luego además tengo un botón para enviar automáticamente el correo al cliente y si me lo confirma tengo otro botón para convertirlo a factura y esa factura se manda automáticamente también al cliente, imaginaros la reducción de protocolos internos de descarga al archivo, mándalo, súbelo. O sea, la eficiencia desde luego se consigue desde el minuto cero. Y luego además podemos tener un listado con todos los estatus de mis presupuestos y facturas, si está enviado ya, si está en negociación, si está aprobado, si no, y dar visibilidad o no a ciertas personas a cada capa de la solución RP, porque puede ser que alguien pueda tener la vista del lado de contabilidad, pero a lo mejor no queremos que vea el lado de nóminas, por poner un ejemplo. Luego los RPs de facturación también tienen la opción de programar en el sistema facturas recurrentes. Es decir, si tenemos un cliente que tiene un consumo, por ejemplo, una suscripción mensual o anual y siempre es el mismo importe, pues no es necesario generar una factura cada vez, sino que el propio sistema puede generar el envío de la misma factura. Luego muchos CRMs ya tienen la conexión bancaria. Gracias a los tokens de las principales entidades financieras y las APIs de conexión, ya es posible no tener que salir al banco, a la interfaz, a la consola del banco, para ver si se ha hecho un pago o ver en general el extracto de movimientos. Y el propio CRM, si ya ve que el emisor de esa transferencia es un contacto que está en el CRM o en el RP y que además el importe de esa transferencia coincide con una factura que recientemente se le ha enviado, nos puede sugerir, oye, coincide con esta factura, este pago, y hacer una conciliación asistida. Y además de las asistidas, también se pueden hacer reglas de conciliación automáticas si queremos dar ese salto a reducir la parte asistida y dar la posibilidad de que el CRM lo haga de manera automática. Luego, también, en aras de reducir el tiempo del equipo de contabilidad o de administración de la empresa, muchos CRMs ya incorporan solución de autoescaneo de facturas. Es decir, podemos dar la posibilidad de, o bien, tener una bandeja, un buzón de archivos, donde arrastrando los archivos a esa carpeta, el propio CRM analiza, reconoce las imágenes y en el concepto importe lleva ese importe al RP. En el concepto de fecha de factura lleva ese concepto al RP y eso lo hace de manera automática. O bien, ya hemos comenzado a ver que hay ciertos proveedores de RP que suministran un email que podemos dar a nuestros proveedores y ese email es único y propio de nuestro. Y de manera que cada factura que llega a ese correo electrónico, el propio sistema automáticamente lo procesa. Imaginaros también aquí el ahorro de tiempo de no tener que estar parametrizando los datos por un lado de cada factura y por otro lado el tiempo que nos puede reducir si un proveedor nos envía a ese buzón las facturas. Por otro lado también, y por último dentro de este vertical de RP, muchos también están ya integrados con pasarelas de pago. Esto hace que al pie de cada factura incluso podamos integrar, pues por ejemplo, a través de un proveedor como Stripe, el que nos puedan pagar por tarjeta y inmediatamente se abre un checkout para que ahí introduzcan los datos de su tarjeta y nos hagan el pago de esa factura. Incluso el RP tiene la capacidad de programar reglas y recordatorios para que, por ejemplo, llegado la fecha de vencimiento de una factura, ya tenemos una plantilla de correo electrónico dentro de nuestro CRM y notifica o bien internamente al responsable de llamar a la cuenta deudora o bien incluso al propio cliente, lo cual también reduce mucho esa parte de interacción con cliente para recordatorios de pago. Dicho eso, ahora vamos a abordar un vertical del RP que está relacionado con operaciones. Operaciones desde el sentido de supply chain management o de la gestión de cadena de suministro, pero las operaciones de cada empresa son particulares. A lo mejor alguno de vosotros no es una empresa proveedora de bienes y servicios, no os preocupéis que luego la siguiente parte ya vuelve a ser más común, pero puede ser interesante que también contempléis
esta posibilidad para empresas afines. Un ERP de gestión de inventario lo que va a permitir es tener una ficha personalizada de todos los atributos de un producto, desde pues, color y dimensiones, o si hablamos de elementos industriales, de medidas, hasta precio de compra y de venta, es decir, cuánto nos cuesta a nosotros como empresa y por cuánto lo vendemos, nivel de stock disponible. Incluso ya muchos ERPs nos dejan introducir aquí niveles de orden de compra. Si decimos que cuando estemos por debajo de X unidades queremos automáticamente que se lance un correo electrónico a nuestro proveedor para que nos reponga de ese material, es tan sencillo como cambiar este número, lo cual, de nuevo, una vez más, reduce esa parte de interacción con proveedor. Luego también los ERPs nos permiten generar variantes de producto. Por variantes me refiero, pues, por ejemplo, un mismo elemento, un mismo identificador de elemento, pero con distintas dimensiones. O bien nos permite comercializar kits o set de herramientas en su conjunto. Los ERPs en muchos casos ya permiten generar órdenes de venta mediante escaneo de códigos QR. Si tenemos en nuestro almacén muchos productos y nos interesa reducir la carga manual de generar una orden de venta a un cliente, podemos tener un dispositivo lector, bien por un escáner o bien incluso con el propio móvil, porque muchos ERPs ya tienen una versión en móvil para que se autoescanee, y eso permite generar la orden de venta y agregar ese producto. Y por otro lado, también muchos ERPs ya permiten también la gestión multiinventario, multialmacén. Si un mismo producto puede tener un stock en cada una de nuestras instalaciones, y esto ya permite tenerlo incorporado. Luego, un elemento muy interesante que ha surgido en los últimos años es el disponer de la trazabilidad del proceso logístico de entrega de mercancía integrado en el propio ERP. De manera que cada producto que sale con un paquete, podemos ver en tiempo real en qué situación se encuentra, si está en tránsito, si está en manos ya de la empresa de transporte o si ha sido entregado al cliente, para que si ese cliente nos llama y pide cualquier información, pues podamos tener toda la trazabilidad. Pero no solo eso, sino que además, gracias a los servicios de mensajería instantánea, ya no es necesario que el cliente nos llame y nos consuma ese tiempo de atención, sino que directamente podemos conectarnos con un proveedor de telefonía y lanzar un SMS automáticamente en cada punto en el que se encuentre ese pedido. Y luego, para el responsable de operación de la empresa o de almacenes, podemos tener un reporte global en el que ya podamos ver automáticamente todo el listado de órdenes de envío, cuál es el proveedor que lo lleva, cuál es el tracking number de ese proveedor y cuál es el número de orden de venta asociado y su estado, además del nombre del cliente. Por lo tanto, pues esto es una herramienta fundamental para reducir el tiempo de gestión de nuestro personal en almacén. Los CRMs además tienen una ventaja, y es que ya también a través de las APIs y los webhooks están integrándose con las principales empresas de transporte o con agregadores de empresas de transporte, de manera que ya no es necesario cambiar a la consola de ese proveedor de transporte para ver la trazabilidad que tiene él, sino que ya nos la actualiza vía webhook y nuestro ERP la actualiza en nuestro sistema para estar permanentemente conectados. Igual que también nos traslada automáticamente la etiqueta de envío para que nosotros, desde la misma interfaz con la que trabajamos habitualmente, la descarguemos o la suministremos a las personas de almacén, que la tienen que etiquetar y saben ya el día en el que va a salir. También son potentes los ERPs de operaciones o de supply chain management en lo que es la representación de los datos, tanto en los dashboards como en los informes. Imaginaros la potencia de abrir cada mañana el ERP y el CRM y tener no solo lo que hemos visto antes de dashboard de ventas, sino también aquí tener el dashboard de operación, es decir, ver a golpe de vista cuáles son los ítems que están pendientes de ser empaquetados, los que están pendientes de ser recogidos por la empresa de transporte, o los pedidos que están pendientes de ser facturados, así como cuáles son los ítems que más vendemos, o si hay alguno que esté por debajo de un nivel de aprovisionamiento
que lo mantiene en situación como de alerta, ¿no? Esto puede llegar a ser muy potente en la gestión de cualquier negocio. Y luego, además, hay una capa de integración, que con esto también termino el lado de ERPs para SCM, que es la integración con entornos y canales de venta múltiples. ¿Con esto a qué me refiero? Pues que nosotros tenemos un almacén y entra o sale mercancía de ese almacén desde diversos canales de pedidos. Uno puede ser pedidos que nos llegan telefónicamente o a través de correo electrónico. Ese tipo de pedidos, pues imaginaréis que se gestionan a través del CRM y, por lo tanto, como he explicado, nos vienen impuestos o vienen registrados en el CRM y ahí tenemos toda la documentación y trazabilidad. Pero también podemos estar integrados en marketplace propios, por ejemplo, porque tenemos una tienda online. Si, por ejemplo, vendemos a través de una página web propia en WordPress y tenemos montado un WooCommerce, o tenemos un PrestaShop, un Magento, un Shopify, a esa tienda la tenemos que actualizar del inventario real de la mercancía. No puede ocurrir que una persona acabe de vender un producto por teléfono y que la reducción de inventario inmediata que genera el CRM conectado con el ERP no se traduzca en que la tienda online refleje que ese producto ya no tiene inventario. Lo mismo con el caso de los marketplaces de terceros. Puede ser, por poner un ejemplo, que vendamos en Amazon o que vendamos en eBay o en Etsy. Bien, pues de igual modo también tendríamos que estar sincronizados tanto en nivel de stock como en nivel de precio con esas plataformas. Yo he sido partícipe de empresas que tienen claramente aquí una necesidad porque dicen, claro, es que yo esto lo hago manualmente. Tengo que ver, aunque trabajo con un ERP, tengo que traspasar toda esta información a los diferentes canales de venta. Y claro, pues al final, si ponemos en valor ese tiempo dedicado a esas actualizaciones manualmente, de nuevo pensamos que existe potencial de mejora y de eficiencia integrando soluciones ERP con integración multicanal. Por último, como decía, la última capa de servicios de cualquier ERP es el cómo se orientan a la gestión de equipo humano y de tareas. Entonces, en este sentido, tenemos la posibilidad de tener un instrumento para en la gestión y seguimiento tanto de las nóminas como de los permisos, las bajas, las vacaciones de todo nuestro personal, donde pues en un dashboard tengamos incluso acceso rápido, pinchando y viendo todas las necesidades que tiene ese empleado y sus datos de contacto. Luego tenemos la posibilidad también de llevar una trazabilidad del registro horario de estas personas a través de un ERP, sobre todo teniendo en cuenta que a partir del Real Decreto Ley 8/2019 de 8 de marzo se hizo obligatorio que las empresas llevasen un control horario del personal. Necesitamos introducir elementos que permitan tener esa trazabilidad. Bueno, pues yo he llegado a ver en empresas pues la típica hoja de papel donde apuntan hora de entrada, hora de salida, pero si estamos en un viaje, ¿cómo rellenamos esa hoja? Al final, lo más cómodo sería que en un entorno digital que tenga un cumplimiento normativo de parte de la legislación, porque claro, tiene cosas como que no se pueda borrar por parte del responsable de la empresa, el horario que ha documentado, es decir, una serie de características, pero bueno, los ERPs ya están preparados para eso y también nos permiten tener herramientas de calendarización de turnos para organizar a nuestras personas dentro de la empresa. Asisten los ERPs también a los procesos de contratación. Es decir, un ERP de personal nos va a permitir, por ejemplo, llevar un seguimiento de la incorporación de perfiles a la empresa en todas las fases del proceso de selección, desde el primer análisis, la primera entrevista, hasta que finalmente es contratado. Y no solo procesos de selección, sino también procesos de onboarding. Por onboarding me refiero a qué vamos a hacer con ese empleado el día 1 que llega a nuestra empresa, ¿no? Cuanto más documentado esté ese proceso, más fácil va a ser reproducirlo sin necesidad de consumir recursos del equipo, de sus compañeros, porque ya tendrá documentado, por ejemplo, en un repositorio, pues cuál es su normativa como empleado o su día a día, cuáles son sus protocolos y operaciones. Luego un ERP también que aborda temas de personal tiene la capacidad de llevar un control de gastos, de cara a que si en el día a día, bien por viajes o bien por dietas, un empleado va incurriendo en ciertos costes con la empresa,
lo que podemos es darle una herramienta con el ERP para que los documente y esto permita instrumentalizar una política de aprobaciones o bien una política de sometimiento a presupuestos para normalizar la toma de decisiones de una manera ágil. Eso mejora la apreciación del personal porque es muy incómodo para esa persona haber heredado un gasto y no saber sobre si va a recuperarlo en mucho tiempo porque su supervisor está súper liado con otra cosa. Esto permite automatizarlo o sistematizarlo. Y por otro lado, también para el responsable de equipo o bien para el gerente de la empresa es una herramienta muy valiosa para tener visibilidad sobre los gastos hasta este nivel de detalle, para poder saber cuánto imputar a la partida de gastos en desplazamiento, por ejemplo, en un presupuesto para el año siguiente. Estas soluciones también de ERP para personal tienen la capacidad de tener intranet corporativa. Un ERP pues, permite tener un espacio para subir ficheros comunes a la empresa, así como una biblioteca, como decía, de manuales y protocolos internos. Y muchos de los ERPs además ya tienen integradas soluciones ofimáticas basadas en la nube o que están conectadas con las principales suites de ofimática, pues tipo Microsoft Office o la de Google, Google Docs, Google Sheets. Y esto al final acaba ofreciendo la posibilidad de tener espacios de trabajo colaborativo, porque alguien puede editar un documento, necesitar la supervisión de otra persona y esa otra persona en ese mismo documento agrega otro comentario hasta que ese documento se cierra y queda como definitivo para revisión final o para entrega a cliente, lo cual reduce mucho la dependencia de un puesto de trabajo fijo y además la dependencia de documentos físicos o en papel. También tenemos con los RPs de personal capacidades de comunicación interna. Creemos que no es muy recomendable abusar de las comunicaciones vía mensajería en dispositivos personales, por ejemplo, con WhatsApp. Creemos que es mejor tener una propia herramienta de comunicación interna, que las hay. No solo tenemos la de Zoho Click, sino que tenemos otras herramientas conocidas en el mercado, como por ejemplo Slack, que nos permiten tener chats con un carácter ya más oficial como empresa y que desvinculan el acceso a esa información cuando ese empleado a lo mejor ya no está en la compañía, porque hemos podido intercambiar informaciones sensibles o relevantes del negocio que no queremos que queden por ahí flotando, que no sepamos quién las tiene y quién nos las tiene. En ese sentido, también tenemos, gracias a los RPs, una posibilidad de llevar un control muy intuitivo de la evolución de las tareas dentro de la empresa. Algunos de vosotros posiblemente conozcáis las metodologías de trabajo Agile o Scrum basadas en una supervisión ágil de las tareas y en este sentido también ya tenemos herramientas que dentro de la suite de ERP nos permiten crear un elemento de una tarea, asignarle un responsable, documentarla internamente, ponerla a un deadline, agregar adjuntos, abrir un chat en torno a ella dentro de la propia tarjeta y verla, como veis aquí, en su evolución natural desde pues, una tarea que hay que hacer, tarea en curso, hasta tareas completadas. Y entonces, pues de nuevo, de una manera muy intuitiva, muy sencilla, podemos ver la progresión de las tareas dentro del equipo. Aparte de las tareas de lo que son el día a día de la empresa, obviamente también tenemos como último elemento de esta capa de ERP los ERPs dedicados a la planificación de proyectos. Un ERP dedicado a la planificación de proyectos lo que permite hacer es un seguimiento avanzado de las tareas, establecer milestones o hitos clave en un proyecto, programar recordatorios a nuestro equipo de desarrollo para una entrega, generar hilos de documentación, o bien imputar las horas de trabajo que cada persona implicada en ese proyecto, hablamos de proyectos, por ejemplo, una empresa, un proyecto de construcción a un cliente, una empresa que tenga que hacer un desarrollo tecnológico a un cliente, proyectos, digamos, con una fecha de inicio y una fecha de fin, no tanto proyectos o actividades de la operativa diaria. Pero si queremos tener un control de las horas que dedica nuestro personal a ese proyecto, esta herramienta es una herramienta excelente para decir, vamos a imputar las horas a cada actividad y subactividad de cara a, si hacemos una contabilidad analítica o de costes dentro de la empresa, poder reflejarlo como cuál es el coste de nuestro personal en nuestras actividades internas o externamente que nos sirva para dimensionar una bolsa de horas para clientes. Si ya tenemos implementada una herramienta de gestión de proyectos y hemos atendido
3 clientes con una tipología de proyecto común, al cuarto ya vamos a tener una información, un activo de información muy valioso para saber cuánto tiempo se va a llevar ese proyecto y, en consecuencia, poder dimensionar un presupuesto para el cliente. Entonces, para terminar este segundo bloque de tecnologías vamos a hablar de tecnologías habilitadoras. De nuevo, aquí son muy extendidas las soluciones tradicionales de mercado, como pueden ser un SAP o un Navision, y nosotros un poco, una vez más, buscando una solución escalable, accesible, modular y personalizable, también pues damos nuestra visión sobre la suite de Zoho, que tiene como elementos para la capa de administración, facturación, contabilidad y cobros, pues Zoho Books, Subscription o Checkout. Para la capa de operaciones, toda esa gestión de la cadena de suministro, tiene Zoho Inventory. Y para la capa de personal y proyecto, tiene un set de aplicaciones que van desde People hasta Expense para control de gastos, Connect para la gestión de tareas operativas o Project para la documentación de proyectos, entre otras muchas más aplicaciones que sumaríamos a las que hemos visto al principio, que son las más relacionadas con el CRM, más otras que tienen que ver con otros ámbitos de negocio. Y además, esta suite ofrece la posibilidad de que si hay alguna aplicación muy corporativa que no responde a ningún estándar de los que hemos presentado, tiene un módulo que es Zoho Creator, que permite crear a medida soluciones totalmente ad hoc e integrarlas en el ERP global. Llegados entonces a este punto, lo que os anticipábamos al inicio de la sesión es que os proponemos que paséis ahora a la práctica, que seáis vosotros los que trasteéis con una herramienta como esta y bueno, pues en agradecimiento a vuestra atención, os hemos dado la posibilidad de que entrando en esa web, en nuestra web, aceleratecon1rp.com/demo-medio Zoho-medio webinar, vais a tener la opción de solicitarnos ahí una licencia y a todos los que nos lo pidáis y de manera gratuita por 30 días, os vamos a dar acceso a Zoho One, que es una interfaz que agrega las más de 35 aplicaciones que tiene el ecosistema Zoho para que las probéis en vuestro negocio, veáis las limitaciones que puede tener en la operativa de vuestro negocio o si, como pensamos, os puede ayudar en un salto en valor de la digitalización de vuestro proyecto. Pero obviamente es un ejemplo de muchos que existen en el mercado y por eso yo quería terminar con un último bloque en la presentación que contuviese qué consejos podríamos daros para elegir un CRM o un ERP, para que veáis pues un poco, primero, qué preguntas internas os tenéis que hacer y luego qué preguntas tendríais que haceros sobre el proveedor de la tecnología que estáis pensando adquirir. El análisis interno que yo recomiendo hacer es, primero, preguntarnos qué grado de personalización deseamos que tengan nuestras herramientas. Porque en este sentido, existen soluciones de mercado que son específicamente dirigidas a industria concreta, pero que puede tener limitaciones, porque claro, cada empresa es un mundo. Entonces, existen soluciones muy de nicho y existen soluciones como las que hemos mencionado nosotros, Zoho, que parten de un estándar pero se personalizan totalmente para responder a nuestras necesidades. Entonces, ¿nos gusta trabajar con soluciones estándar y personalizarlas? ¿O preferimos una solución de nicho, aunque sepamos que pues bueno, va a responder a las necesidades o a los milestones de desarrollo que tenga ese proveedor y tendrá las funcionalidades que tenga ese proveedor, ¿no? Esa es la primera reflexión. Segundo, ¿qué uso vamos a dar a esas herramientas, CRM y ERP? ¿Y dónde van a impactar más positivamente para agilizar los procesos y las operaciones? Esto es fundamental para empezar por el punto donde realmente atiende a una necesidad del negocio o atiende a una mejora pues sustancial de la operativa del negocio. Porque pues todos tenemos poco tiempo y se trata de empezar a ver mejoras implementando poco a poco un CRM y un ERP en la compañía. ¿Qué prioridad le vamos a dar al proyecto de transformación digital? ¿Tenemos tiempo para hacer un setup y puesta en marcha y formación inicial? Claro, si la integración de un CRM se va a hacer, pero no vamos a ser conscientes de que necesita un tiempo inicial, pues el porcentaje de fracaso de esa implementación puede ser alto. Entonces, yo invito a esa reflexión de qué prioridad le vamos a dar al proyecto. Otra reflexión, ¿tenemos todas las funciones de la empresa asumidas internamente?
somos esclavos de algún recurso, es decir, pues porque tenemos subcontratado un servicio de gestión o de contabilidad, esto nos está impidiendo integrarnos en un ERP propio o existe una limitación técnica. Bien, preguntémonos quién va a usar el software y qué funciones asumo internamente, cuáles están subcontratadas y qué recursos externos tienen esas empresas o cuáles tenemos nosotros a nivel interno. Otra pregunta relevante, ¿es la primera vez que me paro a pensar en definir los protocolos y procesos internos de mi empresa o los tengo ya definidos y claro? Porque claro, nos tenemos que preguntar si lo que necesitamos es la herramienta, el CRM o el ERP, o si necesitamos también una empresa que nos ayude con un proceso de consultoría para parametrizar todos esos procesos y luego llevarlos a la tecnología. A veces se piensa que es solamente la herramienta, pero hay que pensar quién hace luego la parte de la personalización. ¿Cómo recogemos actualmente la información de mis clientes y los recursos de la empresa? Si ya tenemos un CRM o un ERP, ¿es una información fácil de exportar si hemos pensado cambiarlo porque pensamos que se ha quedado obsoleto? Bien, pues esta también es otra pregunta interesante. Tenéis que saber que también cuando se produjo un cambio en el Reglamento General de Protección de Datos, a los típicos derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, se añadió un derecho de portabilidad. Por lo tanto, las empresas de producto tecnológico tienen que facilitar la portabilidad de la información. Es un derecho que tienen las empresas a no tener su información en un sumidero clave y tienen que dar la posibilidad de exportarlo en un formato integrable con la herramienta destino. Otro punto interesante a tener en cuenta es si las personas que van a utilizar el CRM o el ERP dentro de la empresa están acostumbrados o acostumbradas al empleo de las herramientas digitales, porque a veces un proceso de transformación digital lleva una parte humana muy importante que no se puede olvidar y que hay que hacerla en paralelo a la adopción de las herramientas. Y por último, una pregunta interna muy relevante es ¿cuánto tiempo y recursos ocupamos en un ciclo completo de atención a un cliente? Porque si somos capaces de evaluar cuál es el coste de nuestros actuales protocolos, vamos a tener un instrumento objetivo muy claro para valorar la prioridad de implementación de cambios en un CRM o ERP o en general la adopción de estos si partimos de cero. Entonces, os recomiendo hacer estos análisis internos para primero saber si estamos en el punto adecuado para adoptar la tecnología y realmente cuál es el coste de oportunidad de no hacerlo. Dicho esto, una vez que hemos hecho el análisis interno, es obviamente también muy importante hacer un análisis de la tecnología que estamos valorando. ¿Por qué? Pues primero, por ejemplo, hay tecnologías CRMs y ERPs que están fundamentadas en un entorno instalable, se pagan al principio, se hace una inversión, se instalan y ya está, el sistema no evoluciona. Y luego hay soluciones SaaS, que viene de Software as a Service, donde hay un usuario y una contraseña y la plataforma en un entorno de Internet se va actualizando con los cambios que el proveedor va integrando sin que para nosotros sea una obligación una nueva adquisición, porque lo que hacemos es o pagarla mensualmente o pagarla anualmente. Entonces, esto son dos formatos de trabajo. Yo, por lo que veo, estoy viendo cada vez más se tiende a implementar sistemas en la nube y creo que se va a acabar estandarizando como solución de mercado. Fijaos lo que ha pasado también con Office, cómo ha evolucionado hacia la solución Office 365. En lugar de tener programas de ofimática instalados en el ordenador, se ha generado una solución en la nube y creo que esto va a acabar siendo un estándar. El punto 2. ¿Cuáles son los protocolos y garantías en materia de protección de datos que me ofrece el proveedor de ese servicio? Porque esto es algo bastante serio. Tenemos que asegurar un pleno compliance en normativa de protección de datos y como mínimo pues tenemos que tener la garantía de que el cliente tiene la seguridad sobre su información clave. Preguntar, por favor, si si el proveedor ofrece servidores en Europa. Eso es algo muy relevante. Dicho esto, punto número 3. ¿Cuántos usuarios en número van a usar la herramienta y cuál va a ser la arquitectura de acceso que le vamos a dotar? Es decir, queremos que todos los usuarios vean todo, queremos que ciertos usuarios vean una parte. El número de usuarios al final impacta sobre todo en el coste de la solución si está formulada como software as a service.
suelen tener las licencias un límite. Hasta tantos usuarios, este precio. A partir de estos usuarios, este precio. O incluso licencias como, por ejemplo, Zoho One las tiene por empleado y mes, o por usuario y mes, o al año. Entonces, el número de usuarios también es determinante. Limitaciones técnicas que pueda tener el software. Pues, oye, ¿cuántos usuarios máximos? ¿Cuántos registros? Algunos también limitan el número de registros en el CRM. Puedes almacenar hasta 200.000 posibles clientes, por ejemplo. O puedes generar tantos envíos de correos electrónicos. O bien puedes hacer tantas llamadas a la API. Eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar. Importante preguntar también cuáles son las capacidades de integración con servicios de terceros. Porque si vamos a querer reducir tiempo en conciliación bancaria y nuestro banco no tiene tokenizado su acceso, o bien el RP que elegimos no tiene una API para conexión, ojo, porque entonces ese valor añadido no lo vamos a tener en nuestro RP. Por eso es importante hacer esta pregunta. Oye, nuestro courier de transporte, nuestra empresa de mensajería, tiene la posibilidad de disponer de un webhook que nos pueda comunicar la trazabilidad y el estado de un envío. Importante también evaluarlo para saber si el RP que vamos a elegir nos va a aplicar esa capa funcional. Lo mismo para proveedores de telecomunicaciones. El servicio de telefonía en el que estoy pensando para integrar las llamadas en el CRM, ¿vamos a poder conectarlo a través de su API? ¿Sí o no? Importante también. Luego, asegurarnos, esto puede parecer obvio, pero que tenga un entorno multilingüe y que sea multidivisa, porque puede ser que nuestra empresa tenga clientes internacionales y nos interese tener una gestión multidivisa, por ejemplo, del RP. Otra pregunta interesante, ¿qué presupuesto tenemos disponible para esto, considerando tecnología, soporte, la formación y la integración o consultoría que pueda llevar detrás la adquisición de la herramienta? Luego, este punto también a contemplar en el proceso de análisis. Y un último bloque de preguntas externas sobre el software a tener en cuenta para elegir sería cuáles son, por ejemplo, las características que tiene. ¿Estás sometido el producto RP al Plan General Contable Español y la compatibilidad es compatible con el régimen fiscal de mi ámbito local? Porque si vamos a sacar IVAs, hay que asegurar que sea compatible. Es decir, cuidado también con estos CRMs que muchas veces están pensados en soluciones globales y no tienen un entorno local de adaptación. Si ocurre que tenemos un CRM global, no pasaría nada tampoco, porque gracias a esa conectividad podemos conectarnos y transmitir la información a la parte de facturación y de impuestos o de presentación de modelos fiscales, simplemente lanzándole desde el RP global una orden de estos son los datos de la factura, y esa otra solución que a lo mejor tiene un despacho gestor que tenemos subcontratado recibe toda la información y esa ya sí que tiene la forma o el instrumento para presentarse oficialmente como 303, 111, es decir, los modelos fiscales o 190, 390 anuales. ¿Qué acceso va a tener el RP a usuarios invitados fuera de la organización? ¿Va a estar cerrado a usuarios solo corporativos o vamos a poder darle acceso a terceros? ¿Cómo vamos a hacer o cómo vamos a pactar con el proveedor? Esto también es importante. El nivel de soporte y servicio que nos va a prestar una vez que la solución esté puesta en marcha. Porque a veces hay ciertos proveedores, pues que, bueno, si no tenemos un apoyo en local, puede que se desentiendan de la solución una vez adquirida y nos sintamos totalmente olvidados ante cambios o ante errores. La evaluación del tamaño de almacenamiento necesario para alojar datos y ficheros es muy relevante. La sencillez de las interfaces de entrada de registros, la portabilidad de la información, la capacidad de que podamos personalizar campos, reglas o alertas sin necesidad de un programador. Os recomendamos que busquéis CRMs que os dejen cierta autonomía para no depender para absolutamente de todo de una empresa externa. Aunque también es verdad que recomendamos que, aunque sea en un formato de bolsa de horas, tengáis cierto apoyo para que pueda reforzar vuestro trabajo o ayudaros cuando estéis atascados en algo. Y por último, la disponibilidad de librerías de código abierto para la implementación de funciones avanzadas. Es decir, esto, si un RP o un CRM tiene esto, ya tenéis cierta garantía de que va a poder evolucionar el producto ante nuevas necesidades que tenga vuestro negocio el día de mañana. Esto también es un factor interesante a tener en cuenta. Por último, en la presentación, pues bueno, me gustaría ver qué dificultades o retos vais a encontrar en la integración de un CRM y un RP
tanto en el antes como en el durante como en el después. Esto os lo trasladamos desde la propia experiencia, integrando nosotros mismos este tipo de tecnologías y contándoos un poco qué es lo que nos ha ocurrido y qué solución le hemos dado en cada caso. Vemos, por ejemplo, cómo encontramos resistencias en casos de, por ejemplo, si el personal no está habituado a trabajar con tecnología. ¿Cómo lo vencemos? Pues con una adecuada formación y poner en valor la herramienta como un recurso para aliviar la carga de trabajo, no como un recurso para hacerlo más complicado. Entonces, si transmitimos al personal que un CRM o un ERP les ayuda a la consecución de sus tareas y objetivos con menos dificultades y realmente nos comprometemos en enseñarle el cómo, vamos a mitigar esta parte de esta resistencia. Luego podemos tener stopper internos, por ejemplo, empleados que perciben que la tecnología ha venido a reemplazar su trabajo y temen por la continuidad de su puesto. Y también nos hemos encontrado pues, con personal que quiere preservar las fortalezas de acceso a contactos e información clave de empresas cliente y entonces, claro, no se siente cómodo compartiendo la información con la empresa, pues un poco para sentirse pues, irreemplazable. En ese enfoque, lo que nosotros igualmente transmitimos es que venimos un poco a liberar al personal de la sobrecarga de labores administrativas y de reporting que vienen haciendo para asignarles tareas de valor añadido y que eso va a permitir que tengan un mayor rendimiento comercial que si además puede ir acompañado con pues un reconocimiento o una gratificación, realmente lo van a ver como una ayuda. Si desde el minuto cero integramos ayudas en el CRM, venceremos todas estas resistencias. Luego tenemos también una limitación del tiempo del equipo responsable, bien de aprobar la decisión de adoptar el CRM o el ERP, o bien de las personas que han de formar parte de esas reuniones iniciales, de esas sesiones de personalización y puesta en marcha. En este sentido, mi consejo es evaluar el coste en tiempo y recursos económicos de comenzar con la implementación y contrastarlo con el coste de oportunidad de no hacerlo. Es decir, cuánto me está costando las rutinas y operaciones de la empresa, porque a lo mejor nos damos cuenta de que, en efecto, esto debe ser algo prioritario. También podemos contar con una ausencia de presupuesto, pero obviamente esto también la respuesta es la misma, evaluar coste de oportunidad y el impacto económico de tener, porque puede ser poco a poco, no tenemos por qué tener el CRP, podemos no tener el Ferrari el día 2, podemos empezar con un coche sencillo y empezar a crecer y poco a poco desarrollar el ERP y el CRM que a todos nos gustaría tener, siempre y cuando pues nos apoyemos en soluciones escalables. Por eso nos gusta a nosotros la que nos hemos especializado. Luego, dificultades durante el proceso de transformación digital. Podemos tener un equipo con reticencias a documentar las interacciones porque les resulta incómodo. Bien, pues trabajemos en mejorar esas interfaces de entrada de datos, ayudemos con recordatorios automáticos. Otro punto es, vamos a introducir un cambio no solo en nuestra empresa, sino también en proveedores, socios o stakeholders que se tienen que adaptar al cambio en el protocolo de trabajo. Me imagino pues el proveedor que deja de recibir los pedidos mediante llamada telefónica y ahora va a pasar a recibirlos por un canal electrónico. Bien, pues para mitigar este riesgo generemos varios canales de consulta de parte del proveedor, avisémoslo con un email, avisémoslo pasados 2 días con un SMS. Creemos que esto ya lo permiten los CRMs y ERPs, un espacio privado, un área privada de proveedor, donde ahí puede ver cuando él quiera todos sus pedidos y toda la documentación como proveedor y de nuestra empresa. Y por último, problemas después de la integración de las herramientas, pues podemos tener empleados que tengan dudas frecuentes tras haber instalado la herramienta. En este caso, pues mi consejo es haber diseñado un plan de formación al principio y además haberlo documentado. Si lo documentamos, lo van a poder revisar siempre. ¿Cómo hacer el onboarding de nuevos usuarios a la herramienta cuando llegue un empleado nuevo? De nuevo, si está un manual de uso y está documentado en un vídeo compartiendo pantalla cómo se hacen los pasos a nivel interno de la empresa, todos estos protocolos ya no habrá que repetirlos. Otro aspecto a tener en cuenta son los errores humanos o técnicos. ¿Qué pasa si se borran los ficheros en el CRM o en el ERP, bien voluntaria o bien involuntariamente, por ejemplo, por una brecha de seguridad? Recomendamos tener aplicada pues, una política y una estrategia de backups o copias de seguridad frecuentes de los datos de la herramienta. Preguntemos al proveedor cómo gestiona esa capa de seguridad
y cómo es el protocolo de copias de seguridad que nos ofrece. Y por último, otro problema que puede surgir después de la integración de las herramientas es qué pasa si le requerimos cambios a la plataforma. Bien, pues como decía, sería necesario para que nunca se nos quede obsoleta la personalización, porque en sí mismo la funcionalidad no se va a quedar obsoleta si optamos por un software as a service basado en la nube, pero puede ser que a lo mejor si un campo tiene hoy 4 variables, 4 opciones, mañana queremos que tenga 5, bien, si es la actualización de una opción en un campo, podemos hacerlo nosotros mismos, pero si queremos implementar un proceso nuevo y no sabemos hacerlo, pues oye, asociémonos de algún modo, vayamos de la mano con algún partner con experiencia en el producto y que ya tenga ciertos casos de éxito y experiencia integrando soluciones para poder solucionar muchos problemas internos, ¿no? Entonces, con esto habría hecho un recorrido completo que merece la pena hasta el apartado de dudas, que es a menos cuarto hacer un resumen súper rápido de ventajas de trabajar con un CRM. Las voy a resumir bastante para dar paso a las preguntas, que creo que pueden ser interesantes, pero básicamente es reducir el tiempo del back office en consultas del personal y empleados de la empresa porque se autosuministran de la información. Esta sería una ventaja del CRM. Otra es el acceso inmediato a la información en cualquier momento y desde cualquier lugar. Muchos CRMs ya tienen integradas aplicaciones móviles propias. Luego, si un comercial está en una visita viendo a alguien y de paso quiere ver a otro posible cliente, tiene todo el historial de ese cliente en la aplicación del CRM. Al final vamos a tener un equipo muy eficiente en la compañía y vamos a generar un activo de información propio de la empresa, que antes era difícilmente medible y que ahora además pasa a ser un intangible de la empresa. Ya no está distribuido en las diferentes personas que lo componen y que si por desgracia alguien no viene un día porque está enfermo o enferma o ha perdido la agenda física donde lo anota todo, el riesgo de pérdida de información es mucho menor. Con un CRM, además, podemos sistematizar protocolos que hasta ahora se hacían manualmente y que implican una carga de trabajo en muchos casos excesiva. Podemos integrarnos con aplicaciones de terceros sin necesidad de salir del CRM o ERP a la hora de trabajar. Y en general y en resumen, multiplicamos las capacidades de nuestro equipo, porque con todo lo que hemos visto, yo creo que ejemplificamos muchas cosas que se ve la capacidad de alcance que podemos tener y esa capacidad de escalado que precisamente ahora puede ser muy interesante en un momento donde crecer es algo imprescindible por todas las circunstancias que hemos vivido y si no lo hacemos nosotros, lamentablemente los competidores lo van a hacer. Entonces, tenemos que estar en la vanguardia de desarrollo tecnológico y en la vanguardia de la eficiencia si queremos tener empresas sanas y con un crecimiento sostenido en el tiempo. Beneficios de adoptar un ERP. De nuevo, reducción en el tiempo de la generación de presupuestos, de factura, gracias a las bibliotecas y librerías de plantillas, aportando también seguridad jurídica para que la autonomía no signifique riesgo. La parte de la integración con el banco nos permite incluso esa conciliación y de cobros y pagos, lo que nos genera el beneficio de una imagen fiel y actualizada de la tesorería del negocio. Podemos gestionar muy cómodamente las órdenes de compra, venta e inventario. Podemos llevar todos nuestros productos y servicios a cualquier canal de venta, bien sea productos en Marketplace o ya sea gracias a las capacidades del marketing, tanto en productos como en servicios. Y bueno, en general, en un ERP, pues toda esta concentración de actividades orientadas a la mejora y eficiencia en gestión de recursos tangibles e intangibles, humanos e inhumanos, desde luego nos ayuda a hacer una organización muy eficiente en nuestro negocio. Y hasta aquí llega la parte de mi presentación. Os agradezco mucho la atención. Tenéis los datos de contacto de nuestra empresa acelerateconunrp.com y un email de contacto. También tengo aquí mi contacto de LinkedIn por si queréis contactar por ahí y no olvidéis que tenéis la posibilidad de solicitar una cuenta demo gratuita para llevar todo lo que hemos visto en esta charla a una experiencia práctica vivida desde las necesidades propias de vuestro negocio. De modo que le voy a ceder ahora a continuación la palabra a Nuño para que abra el turno de preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto.
Yo creo que has tratado un poco todos los aspectos relacionados con los RPs y los CRMs, que, como he dicho al principio, programas de gestión de recursos o gestión de relación con los clientes se queda, la verdad, bastante corto con todas las funcionalidades que hemos visto. Dejaron de ser programas sencillos o aislados hace ya muchos años y se han convertido en verdaderas suites donde se integran un montón de funcionalidades y además muy importante que van avanzando con el tiempo, porque hemos visto funcionalidades como el escaneo de los tickets de los gastos, por ejemplo, a través de códigos QR también, generación de, de contenidos o el OCR para identificar temas de lectura de esos propios tickets para poderlo incorporar esos textos y poderlos tratar en las herramientas. Y es muy importante, porque como bien decías, al final la tecnología va avanzando y hay que estar al día en todos estos aspectos. Nos preguntaba Rubén, creo que ha tenido que salir. No te preocupes, Rubén, porque el vídeo se os enviará a todos los asistentes a la finalización de este webinar y vais a tener también disponible la presentación en la página de acelerapyme.org, con lo cual pues vas a poder revisar un poco toda la presentación de Alberto y las dudas que vayan surgiendo. Nos preguntaba sobre los CRM si podían enlazar con el programa que tenían ellos actualmente o si al utilizar ese CRM pues tenían que olvidarse del programa. Ya le he ido contestando un poco por el chat que, como has comentado, pues al final los CRMs tienen un montón de plugins de integración con otros programas, con lo cual nos permite que puedan interoperar la mayoría de soluciones del mercado sin dificultades y así poder aprovechar pues, todas las ventajas de cada una de las herramientas. Pero si lo que al final se planteaba es el actual CRM, si puede convivir con un CRM nuevo, pues muchos de estos programas incorporan las opciones de exportación de datos e importación para que esa transición sea lo más sencilla Sí, posible. No sé si nosotros quieres ahí añadir. Nosotros somos partidarios de que cuando alguien quiere mejorar sus activos digitales o bien cuando quiere comenzar un proyecto de transformación digital, no se entre en la empresa como elefante en cacharrería y se trate de cambiar absolutamente todo desde el minuto cero, sino buscar ir poco a poco estudiando cuáles son las necesidades que tienen un mayor potencial de mejora e ir integrando ciertos módulos. Se puede pensar en un sistema modular y pensar en ir poco a poco integrando distintos módulos que obviamente van a ser compatibles e interoperables. Compatibilidad entre dos CRMs quizás es más complicado, pero sí que entre un CRM nuevo y un RP antiguo, por ejemplo, o entre un CRM nuevo y el módulo con el que hacemos las campañas de correos electrónicos que ya viene usando la empresa. Se puede empezar con el módulo que más pueda impactar en la cuenta de resultados o en la operativa, o hacer más sencilla la operativa de un negocio, sin la intención de que desde el minuto cero sea cambiar todo, porque está esa parte humana que decía en la presentación, que es muy importante, que hay que tener en cuenta, y el ritmo de adecuación de la tecnología tiene que ir acompasado de una buena formación y de hacer partícipe al equipo que va a usar la herramienta en cada paso. Sí, totalmente. Al final, lo que tú decías, no hay que ver al RP o al CRM como un software, sino como un montón de módulos que al final van a ayudarnos en funcionalidades concretas. Entonces, efectivamente, es una buena práctica ir comenzando por aquellas funcionalidades que no incorpore nuestro programa actual e ir incorporando estas en los nuevos. Ujú. Has comentado otro, mientras por el momento no hay más preguntas, entonces recordaros que en la barra izquierda pues tenéis la opción de chat para ir lanzando más preguntas. Mientras se animan más asistentes, has comentado un aspecto súper importante y es al final el involucrar a toda la organización, porque al final lo hemos visto con el CRM, diferentes departamentos que pueden hacer marketing, comercial, incluso la propia dirección para tener un poco control sobre esas acciones que se están llevando a cabo sobre los clientes y qué hablar del RP, ¿no? Donde hemos visto temas de gestión de stocks, de precios, almacén,
Entonces, son muchísimos los equipos que tienen que involucrarse y estar al tanto de la implantación de este software. Sí me gustaría saber un poco los tiempos más o menos al final, al involucrar a todos estos equipos, está claro que en cada empresa pues va a depender, ¿no?, de su tamaño, de las funcionalidades concretas que necesite preparar, pero más o menos cuánto tiempo se suele tardar en poner en marcha una solución de este estilo. Es realmente una pregunta complicada, la verdad, porque, claro, no es lo mismo el tiempo que se puede tardar en implementar un ERP y un CRM en una compañía que no tiene nada, parte de cero, del tiempo que puede suponer el implementarlo en una compañía donde el scope de desarrollo comienza simplemente siendo el CRM, pero ya tiene un ERP al que nos conectamos y sacamos esa información. Entonces, claro, la casuística es tan variada. Puede ser que una empresa quiera empezar con soluciones de CRM y de comunicación interna y externa. Por ejemplo, como bien decías ahí en el chat, vosotros mismos como oficina habéis empezado con el ecosistema Zoho y si yo te preguntase cuánto tiempo vais a tardar en tenerlo a punto, a lo mejor ni siquiera sabes cuánto, porque requiere una reflexión interna, requiere marcarse unos hitos y yo creo que la clave es ser realista y ser prudente a la hora de definir una ambición de desarrollo, un horizonte de desarrollo y ser muy selectivo con aquellas cuestiones que verdaderamente me van a ayudar en mi empresa, porque puede resultar muy atractivo ver en un dashboard todo mi negocio, pero realmente eso es lo que necesito mañana. Esa es la pregunta. Pensemos en qué es lo que necesitamos mañana o qué, hagamos una reflexión interna de qué pensamos que es ineficiente en mi día a día en mi negocio, definamos un scope de un horizonte de desarrollo y ahí sí que será más fácil marcar unos tiempos. Sin duda, efectivamente, nosotros en la propia FAE utilizamos este ecosistema de Zoho. De hecho, el webinar, como os estaba comentando, pues está realizando con una de las herramientas de Zoho, con Showtime, y la verdad es que nos simplifica muchísimo la gestión de este tipo de eventos, las inscripciones, los recordatorios y es muy útil. Utilizamos, por ejemplo, también Zoho Backstage, por poneros otro ejemplo, para los eventos presenciales que te permiten, por ejemplo, registrar a los asistentes presenciales una especie de lectura de entradas, ¿no?, como en los conciertos o en los espectáculos, para tener controlado a la gente que realmente asiste al evento y luego pues poder realizar acciones de marketing diferentes. Y bueno, formularios, como bien decías, el survey para otro tipo de estudios un poquito más exhaustivos. La verdad que Zoho tiene un montón de funcionalidades y de programas específicos que están evolucionando con el tiempo y adaptándose mejor a las necesidades que tenemos desde las empresas. Ujú. Bueno, otra preguntilla mientras se anima el personal, que parece que hoy están un poco tímidos. ¿Cuándo es el momento, ¿no?, para pasar? Seguro que muchas empresas pues siguen gestionando un poco los contactos o las cifras de contabilidad de ventas en el Excel. ¿Cuándo crees que es el momento de plantearse? Ya no me vale el Excel, tengo que pasar a un CRM. Como bien decías, al final no hace falta plantearse ese cambio de manera masiva por toda la solución, sino que precisamente las soluciones modulares como Zoho pues nos permiten ir incorporando poco a poco funcionalidades. Claro, ahí en ese sentido, si algún asistente se anima a comentar en el chat cómo lo hacen ellos hoy por hoy, para ver un poco si está extendido, que ya haya primeras soluciones CRM, ERP, si se hace, por ejemplo, en un Excel. Sería interesante un poco ver cómo lo puede hacer cada uno de nosotros, si alguien se anima a comentarlo por el chat, para un poco ver la situación de partida, que no dé apuro comentar cómo lo hace, porque no es infrecuente que todo el mundo tenga un CRM o un ERP y no por eso las empresas pues no hacen muy bien su trabajo y tienen sus clientes y su trayectoria. Al final un CRM o un ERP viene a ayudarles a escalar, ¿no?, a magnificar su capacidad.
Cuando hacerlo es cuando sean conscientes de que podrían crecer más rápido de lo que lo hacen actualmente. En el momento en el que un responsable de negocio tiene esa sensación cuando ve pues, una presentación como esta o charlando con un compañero, con un colega, que tiene una herramienta y que todo lo que se viene haciendo manualmente ya no tiene que hacerlo, es ahí cuando se despierta la conciencia de puedo hacer las cosas mejor, cuando realmente nace el germen de la necesidad de digitalización. Y a partir de ahí, si ya además el empresario o el responsable de un departamento hace el ejercicio, aunque sea a abuela pluma, de cuánto está costando en tiempo y en recursos económicos hacer las cosas de esa manera, ya entonces activa el segundo desencadenante que convierte el proyecto de digitalización CRM y ERP en una prioridad. Entonces, digamos que considero que son esos dos desencadenantes. El primero, la reflexión de creemos que podemos hacerlo mejor, creemos que podemos crecer más e ir más rápido. Y segundo, el desencadenante de pensamos que tal y como lo hacemos, estamos incurriendo en unas ineficiencias mejorables. Son los dos desencadenantes, creo. Totalmente de acuerdo, Alberto. Al final todos hemos empezado por el Excel. Resulta muy ágil, muy cómodo para empezar a registrar los primeros datos, pero llega un momento que o bien por volumen o bien porque empezamos a manejar diferentes Excels para diferentes, o quien dice Excel dice otras herramientas similares, empieza a tener esa información disgregada por diferentes sitios. Al final es donde surgen las verdaderas ventajas que comentaba Alberto durante su exposición, de tener concentrados todos esos datos para mejorar la toma de decisiones de la dirección y de los empleados en general sobre esas acciones. Mira, pues parece que se va animando algún asistente. Nos comenta José Carlos, ¿qué coste supone, tanto económico como en tiempo, adaptar soluciones como las que habéis descrito? En tiempo ya ha comentado Alberto que depende mucho de la situación. Económicamente también vais a ver que hay diferentes packs, pero bueno, Alberto nos cuenta un poquillo para que os hagáis una primera idea. De coste, las soluciones que ofrece el mercado pasan por suite de instalación, como decía, se paga una vez más un mantenimiento, pero tienes una versión de producto que a lo mejor tiene que actualizarse y eso implica pues una nueva inversión, pero son espacios de largo recorrido, pues ahí los grandes ERPs tradicionalmente pues han sido, por ejemplo, de contabilidad y facturación, pues un SAGE y A3 de Wolters Kluwer, pero todos tratan de ir pivotando ya hacia la filosofía de software as a service. Hay que reconocer que todas las empresas creen que esto es un potencial interesante que descubrir, que se está adaptando cada vez más y se va incorporando. Y luego están los CRMs que desde el principio ya nacen como solución de software as a service con una licencia en la nube. Entonces, en términos de funcionalidades, yo todo lo que he descrito a nivel funcional en la presentación, desde la transparencia número 1, eran pantallazos de Zoho, entorno Zoho, es decir, todo el alcance tan potente y amplio se cubre con la herramienta de Zoho, con Zoho CRM y los módulos de alrededor de Zoho CRM. Si queremos un CRM, si queremos Zoho CRM, tenemos desde licencias de 20 euros al mes por usuario hasta licencias de 65 por usuario y mes. Por lo tanto, como veis, no es una locura de precios, está pensado para la pyme, precisamente. Y por otro lado, si queremos todas las aplicaciones del ecosistema Zoho, hay una licencia que se llama Zoho One, que es precisamente de la que tenéis una demo gratuita por 30 días para que probéis todos los módulos y submódulos, incluido el del CRM y todo lo que tiene que ver con RP. Y esa también tiene un coste bastante razonable, son 45 euros al mes por empleado si se adquiere mes a mes o si se paga anualmente 37. O sea que estamos hablando de soluciones que no hacen, si luego vamos a ver cuál es el beneficio real en la operativa del negocio y lo contratamos con esos precios, estoy convencido de que a nadie les parecería descabellado. Luego, obviamente, es necesario evaluar el coste de personalización,
porque esa herramienta luego hay que irla dando forma, pero eso puede ser secuencial. Puedes acordar una bolsa de horas con un integrador, con un consultor y que vaya poco a poco dándote forma a tu solución para que tu inversión no sea desproporcionada al minuto cero. Entonces, eso es un poco la respuesta a José Carlos. En cuanto a la valoración del coste, espero haber sido concreto. Perfecto. La verdad que sí, que este tipo de modalidades de pago han simplificado mucho las inversiones, porque como sabéis, y los que tenéis un RP o un CRM desde hace mucho tiempo, requerían una inversión importante por parte de las empresas que no siempre era asumible. Entonces, al final, el poder ir pagando cuotas mes a mes hace mucho más asequible y sobre todo el adaptarse a los diferentes módulos que necesitemos o diferentes funcionalidades para adquirir solo las que necesitemos. Vale, nos preguntaba María, que imagina que hay distintos CRMs. De hecho, has puesto un pantallazo en tu presentación con diferentes softwares de diferentes empresas para que veáis que no solo hemos hablado de Zoho, aunque está muy bien lo que has mencionado de que todos los pantallazos que se han visto hoy son reales de la plataforma, porque muchas veces estamos en presentaciones y ves, oye, qué chulo este gráfico o esta forma de recopilar la información de los usuarios, a saber de qué software o de qué imagen lo han sacado. Bueno, pues hoy precisamente son todos de la plataforma de Zoho. Entonces nos comentaba cuál nos interesaría más a una micropyme. Pues es lo que hemos comentado, depende de las funcionalidades y de las necesidades que tengáis en ese momento en la empresa. Y nos comentaba un problema que tienen y es que ellos han implantado Sage, justamente uno de los ejemplos que ponías, y que les van pidiendo pues con relativa frecuencia que vayan actualizando el software o que cobran los mantenimientos anuales. Claro, ahí esa política de Sage, aunque, insisto, Sage que también está haciendo un proyecto de desarrollo para tener un software vía licencia mensual o licencia anual, que cambia la filosofía tradicional del Sage 50, Sage Murano, ese tipo de software de RPs que quizás están más orientados a una solución propia. Yo quizás no tengo el expertise adecuado para valorar las soluciones de otros proveedores, pero he querido ser abierto para que se sepa que hay más soluciones en el mercado. Los CRMs y los RPs no son algo nuevo, por mucho que a lo mejor alguien piense que lo escucha por primera vez, llevan mucho tiempo de desarrollo. Salesforce es una empresa con una trayectoria histórica enorme. Es una gran multinacional. Obviamente, pues el enfoque no es a lo mejor como una solución escalable desde el principio, tipo Zoho, pero también hay ERPs muy potentes como Navision, como SAP, muy conocidos popularmente con el paso de los años. Entonces, esta presentación ha pretendido hacer una fotografía concreta, pero sí refleja que todo lo explicado se puede hacer en el entorno Zoho y fijaos qué nivel de complejidad se puede hacer por 35 euros al mes por usuario, ¿no? O sea, al final, puesto en la balanza, creo que merece la pena como mínimo probar una demo y ver qué tal va. Aquí es importante al final conocer las soluciones como ha mostrado Alberto pues para ver qué es lo que puede hacer cada software y cuál es el que va a cubrir mejor nuestras necesidades. Y ahí en ese sentido pues os recomiendo poneros en contacto con la oficina Acelera Pyme, desde donde os vamos a intentar asesorar para identificar cuál es la mejor solución para vuestro caso. Vale, creo que vamos a terminar con la pregunta de José Carlos sobre precisamente estas soluciones SaaS en CRM o ERP, si pueden plantear un problema con respecto a los datos si dejan de pagar de la suscripción. No Sí. sé, en Zoho, por ejemplo, cuando alguien se da de baja, ¿cómo resuelven este Sí, tema? como decía, hay un derecho de todos los usuarios, de todos los consumidores, a la portabilidad de su información. Por lo tanto, siempre es el propietario de los datos y la plataforma, sea Zoho, sea Sage, sea la que sea, tiene que estar preparada para habilitar un mecanismo de exportación de datos. Porque obviamente si en algún momento uno quiere dejar de pagar o no tener esa solución, pues al final tu información tiene que quedar ahí. Es como las soluciones, por ejemplo, de Microsoft. ¿Qué pasa con mis documentos Excel y Word si tenía una versión Office 365 y dejo de pagarla? Bueno, pues ahí están
serán recuperables en otro formato, en Google Docs o en Google Sheet, pero la información es tuya como negocio. Entonces, que no os asuste el que todos los registros, potenciales clientes, todo eso sea recuperable si no quedáis satisfechos con una plataforma, porque tiene que estar preparado para la recuperación. Y en el caso de Zoho, ¿cómo lo resuelve? Pues incluso te da la opción de mantener una versión gratuita. Por ejemplo, si tienes una versión de pago de Zoho CRM y pasas un bache en lo profesional, lo que sea, y no puedes continuar con el pago, puedes hacer un downgrade de licencia, a lo mejor de un plan Ultimate a un plan estándar o incluso la versión gratuita y luego recuperar la funcionalidad a posteriori. Quiero decir que en ese sentido también podéis jugar con el escalado de las versiones de las licencias. Pero en general yo creo que poco a poco más las empresas van a acabar pagando los productos como servicio. No tanto, esto pasa y es una sensación global a nivel general con todo. Ya incluso hay muchas empresas y hemos trabajado en ellas de movilidad como servicio. Ya no te venden un coche, te venden un renting, te venden un... Pues las empresas creo que al final también se va a acabar adaptando esa filosofía de software as a service y de pago por mes. Y así parece que está ocurriendo con todos los verticales de productos empresariales. Sí, totalmente. Es lo que comentábamos antes. Es una forma de repartir esa inversión a lo largo de los meses y hacerla mucho más asequible para la empresa. En este sentido, lo que comentabas, os recomiendo que echéis un vistazo también a las condiciones de servicio de muchos de estos programas, porque incluso suelen incluir, una vez finalizada la relación o esa suscripción de esa versión de pago, suelen dejar incluso algunos meses para que puedas precisamente exportar toda tu información. Muchas veces pues limitan las funcionalidades de uso, pero sigues teniendo acceso a tu plataforma para precisamente resolver esta cuestión que planteaba José Carlos. Así que bueno, no hay más preguntas, son justamente las 12:01, así que yo creo que vamos a finalizar la jornada. Alberto, muchísimas gracias por tu exposición y tu participación en este webinar. Y espero que al resto os haya servido de utilidad. Comentaros que tenéis a disposición la nueva página web, como os comentaba al principio, acelerapyme.org, donde vais a poder ver pues, los siguientes eventos. Por anticiparos, tenemos, por ejemplo, a finales, bueno, la próxima semana, el viernes, un taller presencial aquí en FAE sobre certificados digitales y licitaciones. Y a finales de mes tenemos otro webinar sobre marketing de influencers, en este caso, y un taller presencial sobre LinkedIn. Así que os animo a todos los interesados a que entréis en la página web y os inscribáis. Nada más por mi parte. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos eventos. Un saludo a todos y muchas gracias. Un saludo. Chao.